La urbanización ha sido una tendencia que ha configurado el entorno del ser humano en los siglos XX y XXI y también ha sido un punto crítico para el cambio global y el cambio climático. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, tan solo abarcan el 2% de la superficie de la Tierra. Es así como la urbanización informal y la falta de planificación pueden aumentar el riesgo de desastres como las inundaciones, deslizamientos de tierra o incendios, eventos que hemos visto fuertemente en nuestro país durante los últimos años. Sin embargo, debemos tener claro que las ciudades también pueden ser parte de la solución para reducir los gases de efecto invernadero y pueden adaptarse. ¿Cómo? Lo conversamos en Territorios en Adaptación al Cambio Climático. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Estamos comenzando entonces Territorios en Adaptación al Cambio Climático. Vamos a hablar de ciudades y cambio climático aquí en esta edición de Planeo Podcast. Ya estamos con Carolina Rojas y con Marcelo Mena, ambos muy bienvenidos. Gracias. Carolina es doctora en Tecnologías de la Información Geográfica de la Universidad de Alcalá y profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica y también parte del Centro CEDEUS. Carolina tiene su línea de investigación en torno a la sustentabilidad urbana y la movilidad urbana sustentable, con especial énfasis en los impactos y los efectos de la urbanización en ecosistemas naturales de agua. Así es. Y también estamos con Marcelo Mena, que es gerente del Fondo Internacional de Metano. Es un fondo filántropo para apoyar la mitigación del metano y prevenir el calentamiento global. También conocido por todos como ex ministro del Medio Ambiente y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Marcelo, también muchísimas gracias a ambos. Bueno, nos trae acá el cambio climático, así que partamos un poco por el tema, ¿no? ¿Están preparadas las ciudades y en particular las ciudades en Chile para combatir el cambio climático, Marcelo? Yo diría que no, y lo más aparente fue darse cuenta de lo que pasa con ciudades que uno pensaría que están mejor preparadas que Chile. Por ejemplo, en Portland o en Seattle, donde se piensa que las temperaturas no son tan extremas, la variabilidad dentro de una ciudad, incluso con grandes áreas verdes, es gigantesca. Entonces, con la dispersión grande de áreas verdes que tiene Santiago, eso hace que haya mayor temperatura en las zonas de menos recursos, pero al mismo tiempo las enfermedades base de esas poblaciones son mucho más altas y por tanto quienes son más vulnerables son también los que son más impactados. Así que yo diría que estamos poco preparados y por mucho que hemos hablado de que hemos querido cerrar esa brecha hace muchos años, lamentablemente es poco lo que se ha hecho a la fecha en eso. Sí. ¿Y Caro? No, por supuesto, sería iluso decir que estamos preparados porque además es una condición que no hemos dado cuenta hace muy poco. O sea, tenemos una ley de cambio climático aprobada el año pasado y que esta nos indica que las ciudades tienen que hacer planes de adaptación al cambio climático. Si bien hay una ciudad en Chile que ya lo tiene, que es Valdivia, nos faltan más de 300 ciudades y además somos un país súper vulnerable y sobre todo donde hay que poner mucho énfasis en las ciudades costeras. Eso les quería preguntar, porque tenemos costa, tenemos montañas, tenemos cuencas. ¿Hay algunas ciudades que están más vulnerables? Sí, las ciudades costeras definitivamente por el aumento del nivel del mar y además porque ya se están viendo expresiones como las marejadas, por ejemplo. Todos los años en Viña del Mar están reconstruyendo la zona costera, se están destruyendo, por ejemplo, algunas infraestructuras costeras producto de las marejadas y las marejadas obviamente incrementan su frecuencia por cambios en las corrientes y por acciones, ¿cierto?, y efectos del cambio climático. Y también las ciudades de la zona central. Todos los modelos de cambio climático dicen que van a disminuir en precipitación y son ciudades, por ejemplo, que están acostumbradas a tener precipitación en invierno y con un 20% menos de precipitación, cuando precipita en invierno puede ser mucho más caótico que lo que estamos acostumbrados. Lo hemos visto también un poco estos últimos años. Claro, un poquito el año pasado. Sí, y en ese sentido, ¿cuáles son los déficits más preocupantes en esta materia y cómo nos van a afectar? O sea, hablábamos de las precipitaciones o la falta de... Yo creo que la información está llegando. Se partió con algunas modelaciones de alta resolución para poder ver cómo se manifestaba el cambio climático en las ciudades.
pasamos después a tener el Atlas de Riesgo Climático, que es un hecho, es un hito como institucional, como de varias universidades que contribuyeron a crearlo. Lo que nosotros hemos estado haciendo en la PUCB en los últimos 2 años es trabajar con los municipios de Valparaíso y Viña para generar un mapa de adaptación climática para los riesgos actuales y futuros. Y el desafío fundamental es que la información está ahí. Y si tú vas y miras nuestro mapa, que está en adaptacionclimática.cl, puedes ver que la remoción en masa ocurrió efectivamente en la zona donde se está ocurriendo los incendios forestales y el emplazamiento de algunos tipos de viviendas más vulnerables está cerca de las áreas de mayor riesgo. Entonces el desafío va a ser qué hacer con esa información, porque la práctica está ahí. Y hay que hacerse cargo y las viviendas ya existen. Entonces, y entra en una serie de discusiones que son incómodas. ¿Qué haces con las tomas, con los asentamientos urbanos informales? Y porque en realidad, veamos, 2015 fue ese incendio forestal tremendo en Valparaíso, pero yo creo que la condición hoy día es más vulnerable aún de lo que era hace 8 años. No, y lo comentábamos hace unos días con Caro, ya, la información está, pero ¿cómo hacemos que esa información llegue de la forma apropiada para los tomadores de decisión, en el fondo? O sea, se han hecho talleres importantes con los mismos municipios, con las mismas direcciones de planificación, pero el problema es que los incentivos a cambiar las cosas son bajos. Entonces, yo creo que había una ola de alcaldes más progresistas que han hablado del cambio de uso del territorio, pero la verdad es que como esto requiere consulta ciudadana, requiere actualizar informes ambientales, realizar evaluación ambiental estratégica, la verdad es que yo creo que ninguno de estos municipios lo ha hecho hasta ahora. Entonces, en la práctica es un desafío tremendamente grande, pero hay que seguir poniendo la presión de que se tomen decisiones y que no nos quedemos con solamente las declaraciones de que van a cambiar las cosas. Bueno, es que también los municipios tienen muchos riesgos durante el año. O sea, piensa que, por ejemplo, hablando de las comunas de la séptima región, tuvieron inundación en junio pasado. Probablemente, bueno, tuvieron incendios también el año anterior. Quizás más adelante tengan sequía, olas de calor. Entonces, también el modelo de gestión está muy como acondicionado a responder a la emergencia desde una perspectiva de tratemos los daños, de reacción. Si bien ahora ha ido cambiando el modelo y ya hemos podido adelantarnos con información, por ejemplo, cuando aumenta un caudal, todavía falta mucho en lo que es preparación para estos riesgos climáticos. Y además, como Marcelo comentaba, en el Atlas, prácticamente el 80% de las comunas de Chile tienen entre 2 y 3 riesgos, no solo uno. Entonces, no es tan fácil tampoco poder actuar. Y el presupuesto, o sea, las comunas tienen que hacer sus planes de adaptación, pero no tienen tanto presupuesto para hacer esos planes. Y es como un mandato de la ley, siempre llegamos como a ese mismo tema. ¿Y tenemos ejemplos de algunas medidas que no sean reactivas? A ver, yo solamente voy a contar cosas más anecdóticas, pero si tú miras 2015, 2017, inundaciones en Santiago, cortes de agua. Remoción en masa y cortes de agua. Después de eso hay obras de adaptación que permiten almacenar agua para que no se corte el agua en esas condiciones de nuevo. 2015-2017, aludes en el norte de Chile, en donde hoy día ya hay piscinas decantadoras, como así también se construyeron en su momento en la quebrada Macul, en Antofagasta, entre otros lados. Lo que pasa es que esperamos muchas veces a que ocurra el evento para hacer la inversión. Claro, pero no hay algunas medidas, por ejemplo, de ese tipo que se hayan tomado según los pronósticos o según investigaciones que eran de posibles eventos, ¿no? O sea, yo diría que hoy día el Ministerio de Obras Públicas, que yo sinceramente pienso que debería apuntar a hacer obras públicas para la resiliencia. Sí, porque hacia el futuro. Ya tiene un plan de adaptación y ya las obras son sometidas a análisis de cómo se comportaría en evaluación ambiental, el proyecto, en el escenario climático. El sistema de evaluación de impacto ambiental a través de la ley de cambio climático también obliga a declarar cómo se va a comportar ese proyecto en los escenarios reales del clima que van a enfrentar. Esas cosas están funcionando, pero al mismo tiempo, cuando tú estás poniendo estas miradas y cuando empieza a hacer un ordenamiento territorial que se hace cargo de estas cosas, empiezan las presiones con la realidad de la presión del uso del territorio, como ha sido el caso de la ley de humedales urbanos, que tiene todo sentido para la resiliencia de las ciudades, pero por otro lado ha sido confrontado por proyectos de inversión que quieren llevar a cabo proyectos inmobiliarios o de desarrollo de transporte, por ejemplo. Claro, de infraestructura. ¿Y cómo creen que se verían las ciudades chilenas si tomamos algunas medidas radicales hoy día, ¿no? ¿Cuáles serían esas medidas más urgentes que deberíamos tomar para poder reaccionar?
Hace poco hicimos una investigación sobre cómo se comportó la huella de carbono durante el COVID, suponiendo que iba a bajar la huella de carbono como pasó en muchos países, que de hecho pasó, pero como que en la primera etapa del COVID después volvió con mucho más fuerza. Y ahí investigamos varios patrones de consumo de energía, de transporte en las ciudades, y una de las cosas que apareció súper fuerte fue el tema de la calefacción. O sea, entonces esa es una iniciativa simple pero con mucho impacto, o sea, el recambio de calefactores. La mayoría de las ciudades centro-sur usan leña, entonces genera además de emisiones también contaminación. Entonces ese sería un punto fundamental. Luego el transporte. O sea, se espera que tengamos transporte eléctrico en el futuro en regiones, porque ahí es donde estamos más en deuda. O sea, las regiones prácticamente no tienen sistema de transporte, con excepción de Concepción y alguna otra más, pero cuando ya empiece a llegar la electromovilidad podemos ya ayudar a fomentar más el uso del transporte público y un transporte público limpio. Por supuesto, el uso de movilidades sostenibles, como la bicicleta, ¿cierto? Potenciar la caminata, pero eso significa también reestructurar la ciudad a que sea mucho más próxima, o sea que ya no es tan sustentable, por ejemplo, trabajar lejos, vivir lejos, perdón, del trabajo. Y en esta encuesta que hicimos, cuando ya el COVID desapareció un poco, las personas tenían trabajo aún más lejos que cuando comenzó la pandemia, porque por el mismo hecho de que perdieron empleo, encontraron trabajo en otras comunas. Entonces, todos esos patrones hay que irlos mirando para tener ciudades en el futuro que ojalá sean cero emisión. Nosotros nos comprometimos al 2050 a ser carbono neutrales, pero en la práctica tenemos que cambiar calefacción, tenemos que trabajar el tema de la contaminación, mejorar el sistema de transporte público y, por supuesto, restaurar ecosistemas. O sea, tenemos bosques, tenemos humedales, tenemos lagunas, ríos, y buena parte de estos ecosistemas los hemos maltratado en vez de que reconocer que nos ayudan para adaptarnos al cambio climático. Yo diría que complementando un poco la idea esta de la resiliencia y también resiliencia frente a shocks de suministro de combustible, por ejemplo. Tú sabes que las marejadas han afectado los días que están disponibles los puertos y algunas veces hemos corrido peligro no tener carbón o petróleo o gas natural para poder hacer andar la economía y por lo tanto apuntar hacia una descarbonización también permite dar cierta independencia a los costos operativos frente a ese tipo de volatilidades. Pero al mismo tiempo, la calefacción tiene una contraparte que es la climatización, que también puede ayudar a que las personas que no solamente no contaminen en invierno, sino que también en verano, cuando también por otro lado hay una sobregeneración solar, se puede aprovechar esa misma energía para poder climatizar una vivienda. Y eso yo encuentro que es una medida que es un gana-gana, porque en la práctica va a sobrar energía en verano porque simplemente va muy por sobre lo que es capaz de poder consumir el mismo país de largo plazo. Entonces, eso yo creo que es una medida. Por cierto, hay que hacer estas áreas verdes, un ordenamiento territorial mejor, pero veamos la realidad de verdad, los desafíos que ha tenido Chile con respecto a la reconstrucción de Chaitén, donde la gente quiso volver a los mismos lugares de donde antes. Pasó lo mismo con Constitución, en donde la única forma que realmente de poder evitar que la gente se restablezca en lugares que sean peligrosos es simplemente establecer parques, ¿no es cierto? De manera que no simplemente sean parques inundables y que no sean riesgo permanente a la gente. Sí. Oye, pero Marcelo, tú también estás involucrado, bueno, estás 100% involucrado en temas de mitigación. ¿Cuáles serían los temas o los ejes claves? Lo presentábamos al principio, el tema del metano, por ejemplo. Sí, o sea, lo que ocurre es que el calentamiento global ha llegado a ser este último año casi 1.48 grados de calentamiento. Nosotros queremos evitar que se supere los 5 grados. Hay que evitar que el calentamiento siga subiendo rápido. Y el planeta vive dos tipos de calentamiento, uno como baño María, si yo apago el fuego va a mantenerse caliente y se va a enfriar en un tiempo, y tenemos un calentamiento que está por sobre, como una antorcha, que el momento que nosotros apagamos esa antorcha, el calentamiento desaparece más rápido. Entonces, uno de esos contaminantes, aparte del carbono negro que contamina a las ciudades, parte del material particulado que viene del diésel, de la leña, también el metano es uno de estos. Dentro de las herramientas que tienen los municipios, ellos de repente no van a planificar cómo la gente se transporta, o los efectos son súper lentos de cómo se transporta, pero sí decide dónde se va la basura. Y esa basura orgánica, del cual 60% de la basura es orgánica en Chile, si fuera de otra forma, podríamos reducir significativamente las emisiones de un municipio. Entonces, a modo de ejemplo, Buenos Aires,
casi todas las emisiones de metano están en un lugar que es el relleno sanitario de la ciudad. Y por tanto, si yo quiero bajar las emisiones de metano de esa ciudad, bueno, lo mejor que puedo hacer es dejar de tirarle basura orgánica a ese relleno y hacer otras cosas, como un compostaje, entre otras soluciones. Entonces, la gestión de la basura, la que deberíamos cambiar. ¿Y cómo ves esa ecuación de metano en una urbe sustentable y cambio climático? Bueno, tiene una muy buena solución, porque en la práctica, hoy día, por ejemplo, Santiago debe tener unos 7.000 toneladas de basura que se genera, de la cual deben ser unos 4.000 son orgánicos al día. Lo que significa que si nosotros tratamos eso, lo transformamos en compost, podríamos tener entre 1.000 a 1.500 toneladas de compost que podríamos utilizar para poder mejorar suelo, para permitir recuperar terrenos degradados, para enfrentar la desertificación. En la práctica también dejar de tirarle tantos químicos a la agricultura. La agricultura se ha intensificado la cantidad de nitrógeno por hectárea en el último tiempo, entonces eso permite realmente pensar en una economía circular, en vez del estado actual, que es básicamente rellenos sanitarios que están causando malos olores, que están contaminando y que de vez en cuando se incendian. Entonces, me pareciera ser mucho más razonable, una solución mucho más integral, también con el mismo entorno. Absolutamente. Y Carol, por tu parte, tú has estado involucrada en la protección de los ecosistemas como los humedales, como bien nos decía Marcelo al inicio. ¿Crees que las soluciones basadas en la naturaleza, de las cuales se ha hablado últimamente muchísimo, son un atributo fundamental para las ciudades? ¿Y cómo? No, sí, son absolutamente esenciales. Quizá no todos saben lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, pero básicamente es una estrategia para usar los ecosistemas a nuestro favor y usarlos con las funciones ecológicas que siempre han tenido. O sea, un humedal en particular siempre ha mitigado inundaciones, pero si el humedal lo dañamos, le quitamos vegetación, lo rellenamos, obviamente ya pierde esa función. Entonces las soluciones basadas en la naturaleza es recuperar los ecosistemas, principalmente restaurarlos, también acompañarlos con infraestructura verde para lograr hacer funciones que nos ayuden con el cambio climático, ya sea inundaciones, las sequías. Los humedales son reservorios de agua dulce y se usan. Muchas veces la gente va a buscar agua a esos espacios. También son secuestradores de carbono, pero toda la evidencia nos dice que logran secuestrar carbono si están en buen estado. Entonces ahí se requiere mucha restauración, que sería una SBN. Limpian el aire, purifican el agua, o sea, tienen múltiples funciones. Incluso se le ha llamado como el arma secreta contra el cambio climático. Y bueno, hemos ido avanzando, tenemos la ley de humedales urbanos, donde ya hemos logrado proteger más de 100 humedales en ciudades, y de a poco se ha ido cambiando el switch, que estos espacios que estaban súper abandonados, degradados, que muchas veces eran como pantanos, que ya alcaldes, alcaldesas están diciendo, mira, en mi comuna había un humedal, lo podemos reconocer, lo podemos declarar, lo podemos restaurar, podemos ayudar, ¿cierto?, a adaptarnos al cambio climático, y a la vez también podemos hacer educación ciudadana, mejorar la cohesión, la identidad involucrar también, a la ciudadanía. Involucrar a la ciudadanía, así que evidentemente, y bueno, también los bosques, o sea, yo particular más amor por los humedales, pero en realidad todos los ecosistemas son soluciones basadas en la naturaleza que hay que seguir potenciando. Sí, pero súper importante eso de involucrar a la ciudadanía para la protección y la preservación. Exacto, sí. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Fue muy cortito, así que sin duda vamos a repetir esto. Carolina Rojas, doctora en Tecnologías de la Información Geográfica en la Universidad de Alcalá y profesora asociada de acá. Y Marcelo Mena, gerente del Fondo Internacional del Metano. Muchísimas gracias a ambos por la conversación. Vimos algunas soluciones, cómo podemos contrarrestar desde los territorios del cambio climático, así que vamos a profundizar en otra ocasión. Y nos encontramos Gracias. en una próxima instancia de Planeo Podcast.